Vuelvo a despertar al tus ojos mirar. Late mi corazón junto a ti. Nada te contendrá, ni el cielo ni el mar. Nada podrá frenar tu amor. Tu amor es real, nunca me fallará, no fallará. Oh, y de nuestro control se escapa tu amor, tu gran amor. Tu amor es real, tu amor es real. Tu amor es real, tu amor es real. Muy buenos días, amada Iglesia, Amor y Vida de las Naciones, amigos que nos acompañan en esta mañana. Gracias a Dios por su protección durante esta semana, su dirección. Y estamos en esta mañana también aquí con la intención de continuar con este miniserie que iniciamos el domingo pasado sobre la generación de Josué. Esperamos que esta mañana el Señor siga trayendo verdades a nuestros corazones, que nos edifiquen y que nos ayuden a entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Así que para ubicar un poquito a las personas que tal vez hoy por primera vez tenemos el privilegio que nos estén acompañando en esta hermosa reunión dominical, quiero rápidamente dar lectura a estos pasajes en los cuales estamos reflexionando y estamos meditando. Primero de ellos se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 33, versículo 11, que dice: y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de esto Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Pero Josué, su joven, su asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. O sea, el tabernáculo para Josué era sumamente importante. Y decíamos el domingo pasado que esta generación que el Señor está llamando y preparando en estos últimos tiempos para la tarea que se estará realizando como iglesia acá en la tierra antes del regreso del Señor por su misma iglesia, va a ser una generación sumamente especial que va a ser cautivada por la presencia de Dios, que va a amar profundamente al Señor. Como decíamos el domingo pasado, tal vez es todo lo contrario de lo que pensamos, que tal vez esta generación va a ser una generación que no le va a interesar mucho la presencia de Dios, que no se va a interesar en una búsqueda de Dios, pero lo que dice la Escritura y lo que se está inclusive observando en algunos lugares donde las generaciones anteriores provocaron en esta generación un alejamiento de Dios muy, muy fuerte, en especial regiones como Europa. Son generaciones que nuevamente están comenzando a ver a Dios como la única alternativa para sus vidas. Entonces, es importante que sigamos compartiendo esta temática, porque creo que hay que provocar esa hambre, esa sed en esta generación. En esta mañana, entonces, como dije, continuamos con este tema la generación de Josué. Pero queremos ampliar este concepto entendiendo
ampliando el concepto de un Dios generacional. Cuando hablamos de un Dios generacional, es un Dios donde caben todos, pues es el reino de Dios, sus hijos que se unen para trabajar en su visión de conquista y transformación del ser humano. Por eso se considera y se dice que en la obra del Señor, en el reino de Dios más bien, no existe la jubilación. Estamos llamados a servir al Señor desde muy pequeño hasta que tengamos aliento. Pues ese es el modelaje que uno encuentra en la Escritura. Por eso creemos que en estos días Dios está comenzando a hacer cosas muy fuertes en su iglesia, en su pueblo, de una manera especial. Como me escribió en esta en esta semana alguien y me dijo: pastor, yo le confieso que había estado viviendo una vida muy distante del Señor, pero en estos tiempos yo me he estado nuevamente reencontrando con Dios. Y es que la Escritura dice, por ejemplo, en Joel, que en los últimos tiempos Dios va a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Todas las generaciones van a ser tocadas. Entonces podríamos decir que esta generación de Josué se va a caracterizar por una generación que va a trabajar en equipo. Y aquí no es un asunto de cuántos años tiene usted, sino hasta dónde usted está dispuesto a dejar, como nos dice la palabra en Romanos a través de Pablo, hasta dónde usted está dispuesto a dejar que su mente sea renovada. Hasta dónde usted quiere darle lugar a una nueva mentalidad, a un cambio de mentalidad, a una renovación que le permita a usted discernir y valorar y sin temor creer las cosas nuevas que el Señor está haciendo y va a seguir haciendo en esta generación. Entonces, esto es lo que encontramos en la Escritura. La gente, los que eran dedicados a servir al Señor, no manejaban el concepto de ya terminó mi tiempo, ya me jubilé. En el pueblo de Dios lo que encontramos es que la gente servía a Dios hasta que morían. O hasta que después de Dios manifestar su gracia, su misericordia de muchas maneras y invitarlos a cambiar, a dejar sus pecados, cuando insistían en sus pecados, entonces eran cortados. Pero mientras el pueblo se mantenía con el enfoque de servir al Señor como Dios lo mandaba en la palabra, siempre contaban con el respaldo del Señor. Por eso creo que estos son tiempos donde la iglesia, todos, como tal vez decíamos el domingo, el pueblo de Dios tiene que prepararse para esto. Esta es una generación con una gran necesidad de paternidad. Por eso no se puede trabajar aislado. Es una de las grandes características que hoy vemos en esta generación. Una carencia de padres. Muchos niños jóvenes hoy se encuentran sin una paternidad responsable. Entonces son los padres los que forman y proyectan el destino de sus hijos. Por eso es muy delicado cuando una nación, un estado trata de quitarle ese privilegio, esa responsabilidad a los padres de formar, de educar a sus hijos y llevarlos a que los formen por allá, en otro lugar diferente al contexto de familia, al contexto de hogar. Entonces, una generación sin padres, podemos decir,
que no tiene presente. No tiene presente. Y una generación sin hijo, por el otro lado, no tiene futuro. Son dos cosas sumamente importantes. Y esa va a ser una característica de esta generación. Esta generación que se levantan, se van a levantar con un amor muy especial hacia sus viejitos. Van a amar muy profundamente a sus ancianos, a sus abuelos, y van a querer aprender de ellos. Se van a deleitar en estar con ellos. Dios va a comenzar a hacer cosas tremendas en este campo. Y es por eso entonces que Malaquías 4:6 dice que Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos, y que por otro lado los hijos se reconcilien con sus padres. Esta es una palabra profética del Señor. Malaquías 4:6. Eso va a pasar en esta generación. Los padres se van a reconciliar con sus hijos, y los hijos se van a reconciliar con sus padres, porque se han dado cuenta más bien de la carencia, de la necesidad de disfrutar de una paternidad presente que los pueda proyectar al futuro, Entonces, vamos a continuar en esta mañana mirando algunas características de esta generación, a manera de ilustración, de ubicación de las personas que por primera vez se están conectando. Sin embargo, ya el mensaje del domingo está grabado, pueden mirarlo en la página y allí van a seguir la temática. Pero el domingo pasado, por ejemplo, dijimos que miramos algunas características de esta generación y decíamos que era una generación de guerreros victoriosos, quienes dependerán del Espíritu de Dios para obtener una victoria sobrenatural. Es una generación de guerreros que se van a mover en lo sobrenatural. También decíamos que esta generación será una generación que tendrá un corazón de servicio muy marcado en sus vidas. Están más llamados a servir que a ser servidos. Y esta es una cosa importante que Dios va a hacer en estos tiempos. Esta generación conocerá la gloria del Señor, porque como dice la palabra, cuando aumenta el pecado, sobreabunda la gracia. Es una realidad que estamos viviendo en una humanidad, en una sociedad, un mundo donde el pecado, la maldad ha crecido y sigue creciendo en una manera impresionante. Pero de esa misma manera va a abundar la gracia, la presencia del Señor, para mostrar otro aspecto diferente. Será una generación también, dijimos, una generación con hambre y sed de la presencia de Dios. Esta generación va a amar la presencia de Dios. Y por último dijimos que es una generación con una mentalidad de precursores. Es una generación que lo que menos le interesa es pelear un puesto. Esta generación no va a pelear por liderazgo. Esta generación tiene una mentalidad tan clara de que están llamados para empoderar a otros, para abrir espacio. Están llamados, el gozo más grande, la satisfacción de esta generación es ver cómo su discípulo está creciendo más que el maestro. Esa es la mentalidad que Dios va a traer en estos últimos tiempos, porque lo contrario a esto le ha hecho mucho daño a la iglesia. Encontramos personas defendiendo lo suyo. Yo no tengo que defender lo que no es mío, porque yo lo que tengo me lo ha dado Dios. Es por gracia de Dios que lo he recibido. Entonces, y es el que lo da y lo quita. Entonces, ¿qué me gano yo tratando de pelear y defender lo mío? No.
Esta generación va a ser libre de esto. Porque la satisfacción más grande es ver generaciones creciendo y avanzando más. Avanzando más. Vamos a continuar entonces en esta mañana mirando otros aspectos que considero sumamente importante también que se va a dar en esta generación. Y podemos decir, si usted está tomando apuntes, podríamos decir que una cierta característica de esta generación es una generación de hombres y mujeres de fe, que hablan y viven por la palabra de Dios. Y esto lo encontramos en Números capítulo 13, versículo 8. Cuando el pueblo recibió la noticia de que en realidad esa tierra que iban a conquistar era una tierra que fluía leche y miel, pero también recibieron la información que tendrían que enfrentarse con unos gigantes muy fuertes y muy poderosos. Josué y Caleb se levantaron para hacer callar a este pueblo y decirle: eso es cierto, pero subamos a conquistar, porque nosotros esos gigantes nos los vamos a comer como y eso se llama fe. En otras palabras, lo que está diciendo esta escritura es que esta generación va a ser una generación que no le tiene temor a los retos, a los desafíos. Pareciera que mientras más desafíos hay, como que es mejor. Como que se siente más en su espacio, en su ambiente. Y esto es la realidad. Esto es fe. Y esto es una fe basada en promesas, no simplemente en lo que yo pienso, me han dicho cualquier. No, es promesas que han venido de Dios. Y por eso este pueblo se movía por promesa. Josué capítulo 1 versículo 7, mire lo que dice este capítulo 1 versículo 7. Dice: esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y eso va a ser esta generación. Va a ser una generación que no le teme a los retos, a los desafíos. Y entonces va a haber también muchas opciones en el futuro, y la mayor de esas situaciones que vienen como opciones de crecimiento, de avanzada, de conquista. Por otro lado, también esta generación tendrá que ser una generación de fe, porque va a haber también en el futuro, se va a encontrar con mucha oposición. No va a ser fácil. Dios le da la promesa a Josué: Josué, te tocó a ti, tú eres el hombre, tú eres la generación que van a conquistar, que van a poseer la herencia, pero tendrás que ser valiente, porque va a haber oposición, porque no va a ser fácil. Si usted pensaba que era fácil, reflexiónelo, porque va a haber oposición, pero en medio de esa oposición van a haber grandes victorias de parte del Señor. Miramos una característica más y decimos que por eso esta generación será una generación con un espíritu militante, que no le teme a los retos y desafíos. Números 24, Números 14, 24, y creo que es importante que miremos esta escritura en esta mañana. Números 14, 24. Números 14, 24.
En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Qué impresionante esto. Y Josué, capítulo 14 también, versículo 9 al 13, encontramos algo sumamente importante. Y es que este pasaje nos dice algo muy importante en esta escritura. Y es que un día Josué, tú lo encuentras allí en el capítulo 14, versículo 9 al 13 de Josué. Josué, así como Moisés tuvo un hombre fiel que le acompañó en todo su proceso mientras tuvo vida, también Josué tuvo a su gran amigo compañero Caleb, que le acompañó día y noche en esa peregrinación, en ese proyecto, podríamos llamarlo, en ese proyecto de conquista. Pero resulta que más o menos dice la escritura que cuando Josué y Caleb habían distribuido la herencia a las tribus como Dios lo había ordenado, un día se le acerca Caleb a Josué y le dice: bueno, amigo, ha llegado la hora. Es la hora de que la promesa que Dios me dio a través de Moisés, yo la conquiste ahora. Y le dice Caleb otra palabra: y no te preocupes, porque si es cierto que hoy tengo 85 años ya. Habían empezado a los 40 años a conquistar. Ahora tenía 85 años. 85 años. Y le dice: pero hoy me siento con la misma fuerza que cuando iniciamos hace 40 años la conquista. Por eso es el mismo monte, con los mismos gigantes, con las mismas resistencias. Es el monte que yo quiero conquistar. Y allí lo que nos está mostrando esta generación es valentía. Es un pueblo militante, es un pueblo que no se acobarda, un pueblo que no camina simplemente por las cosas fáciles, que no se va por las cosas fáciles. Hoy hay muchos pueblos yéndose por las cosas fáciles, no les gusta meterla mucho, sufrirla mucho, sino que las cosas se las den como en bandejita. Pero así no es esta generación. Esta será una generación con un espíritu militante que no le teme a los retos y a los desafíos. Tenía un espíritu y mentalidad de un conquistador y no lo había perdido. 85 años y todavía tenía la misma mentalidad de conquistador como cuando había iniciado. Sabía que con Dios solo conocemos las victorias cuando se le permite a Él, por supuesto, estar al frente de la batalla. Entonces, en esta generación aquí no se trata, como lo dije antes, nuevamente no se trata de edad, sino de actitud. Subraye esto: no se trata de edad, sino de actitud. Se puede tener 80 años o más y seguir conquistando. Y seguir conquistando. Pero se requiere de un espíritu militante y valiente, como el mismo Jesús lo expresó: el reino de los cielos se hace fuerte, pero solo los valientes
lo arrebata. Así lo entendió también Jesús. Jesús dijo: esta generación que va a conquistar tendrá que ser valiente, porque no va a ser fácil. El reino de los cielos se va a hacer fuerte, va a haber resistencia, pero lo van a arrebatar en el nombre de Jesús. Lo van a arrebatar. Hoy hay tremenda resistencia y persecuciones. Hay personajes en lugares estratégicos de nuestra nación, ocupando lugares de autoridad y mirando cómo dañar y cómo crear resistencia, cómo dañar los valores establecidos por Dios en la Escritura para direccionar y dirigir una familia. Y se necesita valentía para decir: no aceptamos esto, no lo aceptamos. Yo me acuerdo hace unos años acá en Colombia, no hace mucho, cuando se levantó una ministra, no digo su nombre, pero usted la conoce. Se levantó una ministra donde había sacado ya una orden, un decreto de darle una cartilla a todo, enseñarle a los niños a ponerlos en una confusión de sexo. ¿Recuerdan? Y una jovencita, diputada de Bucaramanga, dijo: no, y se levantó, y el pueblo le siguió, y a las semanas, días, esta ministra renunció y se perdió. ¿Por qué? Porque hubo una jovencita valiente que dijo: no aceptamos esto, no aceptamos esto, vamos a dañar esta generación. Y esta ha sido una generación, mire, a través de toda la historia de la humanidad, esta generación de la cual estamos hablando es una generación que ha estado amenazada. Ustedes recuerdan que cuando nació Moisés, el hombre que Dios iba a usar para sacar a una nación que llevaba una esclavitud de 400 años, y clamaron en medio de esto, y dice que Dios escuchó su clamor. Y producto de ese clamor dice que Dios les envió un libertador. Y entonces no era otro diferente que un niño que nacía llamado Moisés. Y dice la historia, la Escritura, que cuando nació Moisés, sacaron un decreto de matar a todos los varoncitos. Y Moisés fue escondido en una balsa, en un río allí lo dejaron. Y la hija, creo, la doncella, la hija del rey, la encontró por allá. Y para cortar la historia, ese Moisés que querían destruir fue salvado y fue al mismo palacio a ser formado. Es que lo que Dios, mire, mi querido hermano que me estás escuchando, amigo, en esta mañana, jóvenes que me están escuchando, cuando Dios te ha dado a ti una promesa, cuando Dios te ha dado a ti una palabra, cuando el Dios te ha hecho a ti un llamado, nada ni nadie podrá resistir ni oponerse a lo que Dios ha dicho que va a hacer a través de tu vida. Ni la enfermedad, ni la escasez, ninguna circunstancia en la vida, si tú te estás moviendo por una promesa de Dios, porque este pueblo de esta generación de Caleb es una generación que se mueve en bases escriturales, con bases en la palabra. No están allí inventando cosas, sino creyendo a promesas que Dios les ha dado a sus vidas, ha dado para sus vidas. Y entonces esa generación se va a poder sostener. Pero es importante ser valientes, tener coraje, como se dice, cuando se debe tener. Hay que saber escuchar, pero también hay que tener valentía cuando hay que reprender, cuando hay que exhortar, cuando hay que decir: esto está equivocado, esto no es correcto y esto no puede ser. Entonces se necesita a veces mucha valentía para defender los valores y los principios establecidos por Dios. Así que a esta generación de Josué le tocará defender todos los valores del reino que están en esta palabra.
Por eso, generación, niño, joven, no vamos a entretener iglesia, no podemos seguir entreteniendo más esta generación. A esta generación tenemos que formarlos en la palabra, formarles el corazón conforme al corazón de Dios, darles a conocer el poder del Espíritu Santo, que esta generación se mueva y conozca lo sobrenatural, que estos niños, esta generación, comiencen a ver milagros creativos en sus casas, en su entorno, en su medio, porque es una generación que le cree al Señor. Es una generación que le cree al Señor. Yo me acuerdo, permítame compartirles esta anécdota. Un día, a una de nuestras hijas, a Nati, le gustaban mucho las mascotas. Pues todavía le gustan las mascotas, ¿no? Nosotros le estamos cuidando la gatita, la mía. Ha sido muy cariñosa con los animales. Así que le conseguimos una mascota, le conseguimos un cat. En otras palabras, un ratoncito bonito. Pero para mí era, wow, lo miraba de lejito. Resulta que un día, ella se fue para la escuela. Y cuando regresó a buscar a su mascotica, no se encontraba por ninguna parte. Y decimos, ¿qué pasó? Y la mamá, yo no sé si, creo que no estaba en ese momento, estaba la mamá. Y comenzó a buscar, hasta que lo encontró por allá, muerto el hámster. Y la niña de 3 añitos, 4 añitos, la coge. Le envolvió en su ¿cómo decimos? En su cobijita. Y se le ocurre decirle a la mamá, mami, digámosles a mi papá que ore por el hámster para que el Señor lo resucite. Mire la fe de esta generación. Yo no sé si yo ya había llegado, acabo de llegar y me dan esa noticia. Yo, padre, en primer lugar tenía que superar la barrera de tocarlo, de orar por él, porque yo no lo miraba de lejito, pero yo dije, yo tengo que unirme a honrar la fe de mi hija. Y yo estoy seguro, para hacerles entender a ustedes, que no fue tanto por mi fe, sino por la fe de una niña de 3, 4 añitos que creía que si el papá oraba por su mascota, Dios lo resucitaba. Y sí, yo dije, vamos a orar, y oré. De acuerdo a la fe de mi hija, yo oro para que esa fe se haga creativa. Y para que mi hija vea ese milagro. Y oré en el nombre de Jesús. Animalito, resucita. En el nombre de Jesús, resucita. Y resulta que oré. Y la niña lo cogió otra vez en la cobijita y se lo llevó al dar un paseíto. Y cuando regresó dijo, mamá, hámster resucitó. Mientras ella le llevaba la niña, vio que el animalito comenzaba a abrir los ojos. Y wow, ver otra vez a hámster caminando y corriendo por la casa. Esa es la fe de esta generación de Josué. Jóvenes, no dejen que esa fe muera. Ustedes están llamados para creer en lo imposible. Ustedes están llamados para hacer lo que la generación pasada no ha hecho. Ustedes están para creer con esa fe pura, sin enredo. No dejen enredar esa cuestión con un montón de teología y cosas. Crea simplemente la palabra. Créalo y vívalo. Eso es todo. Creerlo y vivirlo.
vivirlo y usted va a ver lo que otras generaciones no han visto. Así que esta va a ser una generación con una fe muy poderosa que va a ser formada. Así que mientras más circunstancias difíciles hayan, mayor va a ser esa fe para ver cosas imposibles. Padres, esta es una mañana para que usted se levante y valore lo que Dios te ha dado. Esta es una mañana para que tú consagres tu vida al Señor y le digas: Señor, yo estoy dispuesto a darlo todo. Estoy dispuesto a formar un modelaje de fe en esta generación. Porque esta generación será una generación con un espíritu compasivo e intercesor. Impresionante. Y por eso me emociona que como iglesia nosotros estemos con un proyecto de sanidad que queremos que cada día sea más fuerte. Porque cada día en esta generación que estamos viviendo, una de las características es que va a haber mucha, pero mucha gente enferma. Y la mayoría de esas enfermedades producto de una generación sin padres, ausencia de paternidad. Y allí van a haber muchas heridas y esta generación van a tener que sanar a esa paternidad. Será una generación entonces de un espíritu compasivo e intercesor. A mí me impacta eso que encontramos en Números 14:6. 14:6. Cuando el pueblo de Israel dijo: no, optamos por otra opción. No, renunciamos a entrar, renunciamos a enfrentar a esos gigantes, renunciamos a ir a la tierra prometida. Esa fue la generación de Moisés. Cuando la generación de Moisés dijo: no, yo renuncio a esto, no vamos a entrar, volvamos a Egipto. Dice la Biblia que Josué y Moisés dice que se rasgaron sus vestiduras, hicieron lutos, les dolió esa decisión. Esta es una generación que no se va a alegrar con el que se aparta de Dios, le va a doler mucho. Por eso creo que Dios está levantando, va a levantar un pueblo muy especial. Muy especial. Hoy hay mucha gente que de seguro han caído heridos y murieron heridos en el camino por falta de compasión y de un espíritu intercesor para que esas personas se levantaran. Pero esta es una generación que va a ser muy, muy dedicada a no dejar que esos soldados mueran tirados en el piso. En los postreros días, dice la palabra: derramaré de mi espíritu. Y aquí tenemos entonces otra característica importante, y es que será una generación del espíritu. Y esto es impresionante. Así que preparémonos. Esta es una generación, esta es la generación del Espíritu. Del Espíritu. Por eso, en mi corazón, como les dije el domingo, hay muchos líderes clave dentro de la iglesia que uno no puede renunciar a la capacitación y la formación de ellos. Por eso, como pastor, voy a estar en especial formando lo que llamamos el liderazgo de adoradores. Pero que queremos que sea una generación de adoradores en el Espíritu, que conozcan al Espíritu Santo, que amen al Espíritu Santo y que conozcan al Espíritu Santo más que a su propio instrumento. Porque hay muchos adoradores que conocen el instrumento, pero no conocen al Espíritu Santo. No conocen a Dios. Y esa generación, esos adoradores, no van a marcar, no van a bendecir. Dios quiere levantar una generación de adoradores que en realidad se enamoren y conozcan al Espíritu Santo. En los postreros días, dice el Señor, derramaré. Y por supuesto no solamente adoradores, pastores, misioneros, profetas, pastores, etcétera, etcétera, que conozcan al Espíritu Santo, porque esta es la generación del Espíritu.
La generación de Josué es la generación de lo sobrenatural. Es una generación que sabe esperar también y moverse en el tiempo de Dios, confirmado por Dios a través de su autoridad inmediata. Número 27, 18 al 20. Llegó el día cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, ya es el tiempo de que unjas a tu discípulo. Ya es el tiempo que imponga las manos sobre Josué, porque él es el que va a llevar el pueblo a la tierra prometida. Moisés no se enojó con Dios, digo, excelente, es el tiempo tuyo. Y era el tiempo. Pero ¿saben cuánto esperó Josué para que Moisés lo ungiera y pusiera la mano por orden de Dios? 40 años. 40 años aprendiendo al lado de Moisés. Y esta es una generación que no va a tener prisa en eso, que va a saber esperar. Que va a saber esperar. Porque esa es la generación que va a impactar y que va a perdurar. No aquellos que están buscando espacio, buscando puesto, eso no, buscando liderazgo. Ese no es el asunto en la iglesia del Señor. No, el que pone y quita es Dios. Y lo hace en su tiempo, y lo hace en su momento. Aquí entonces está el mayor trabajo. Óiganme bien, pastores y líderes, les estoy hablando ahora, les quiero hablar ahora a los Moisés y a los Josué y a los Caleb. Porque esta generación será una generación equipada para la conquista. Será equipada para conquistar. Deuteronomio 1:38 nos habla de esto. Así que creo que aquí está el mayor trabajo para los Moisés, para los Josué y para los Caleb, que representan toda la población adulta del pueblo de Dios, de la iglesia. Si hay un tiempo donde creo que va a haber mucho, pero mucho trabajo para los Moisés y para los Josué, es este tiempo. Pero tenemos que entender que por gracia del Señor hemos recibido, demos de gracia. Ya es el tiempo que comencemos a formar con propósito. Que nuestros discipulados, que nuestras capacitaciones tengan propósito. Entonces, esta generación capacitará con propósito, no simplemente por hacer creyente, sino a ser discípulo del Señor. De por sí que el Señor no nos mandó simplemente a ganar creyentes, sino a ser discípulos. Vayan y hagan discípulos. ¿Saben por qué? Porque el creyente simplemente ni siquiera atiende sus propias necesidades básicas. El creyente, ese creyente está todo el tiempo esperando que oren por él, que lo visiten, que lo aconsejen. Y si no van y lo aconsejan a tiempo, se enojan. Se enoja tremendamente, se amarga, se resiente porque me abandonaron, me descuidaron. Siempre es en función de que otros le den. Pero el que es formado como discípulo, una mentalidad que tiene, formará a otros. Porque el desarrollo, el verdadero crecimiento, ¿saben ustedes por qué hoy tenemos una iglesia tan débil y en tantas cosas? Porque tenemos muy poquitos discípulos en la iglesia. Las estadísticas dicen que no hay más del 10 al 20% de los que forman parte de cualquier congregación, de cualquier iglesia, llámese mega iglesia o como se llame. No hay más del 10 o el 20% de personas que están en función de ayudar a otros, de discipular a otros, de cuidar a otros, de pastorear a otros, de aconsejar a otros. El 90% está en función de recibir. Y por eso el mundo se está perdiendo.
Cuando ese 90% entienda que debe ser un Moisés, un Josué, un Caleb con una mentalidad de formar a otros, de pensar en otros, vendrá la revolución espiritual más grande que la historia ha visto. Y yo espero que eso comience a suceder con esta iglesia. Y yo quiero decirles que estoy muy animado. La verdad que en estos llevamos 6 meses de pandemia. Pero en estos 6 meses yo he visto personas que se han levantado en su liderazgo de una manera impresionante en la iglesia. Cómo están haciendo cosas que nunca habían hecho en su vida. Pero oiga, no me dijeron, ninguno de ellos me dijeron, pastor, amigo, no cuente conmigo, que yo no estoy para eso. No. Yo no le pongo en la cara a esa cámara, no. Oiga, no hay uno que diga que se haya arrugado. Lo contrario, está haciendo cosas tremendas para Dios. Y esa es la generación que Dios está levantando y que Dios quiere hoy colocar a darle sombra y protección a esta generación. A esta generación. Y toda persona debe levantarse con esa mentalidad. No simplemente de que lo estén aconsejando, de que lo estén discipulando, de que lo estén sanando, de que lo estén liberando. Ya usted ha sido sanado, ya ha sido liberado, ya ha sido restaurado. No se deje enfermar nuevamente por no estar haciendo eso con los que están enfermos. Porque cuando usted no lo hace, vuelve a enfermarse, vuelven los recuerdos, las amarguras, vuelve a pensar en lo que no tiene que estar pensando, en lugar de decir, ya fui sano, ya fui libre. ¿A quién voy a ayudar a ser libre? ¿A quién voy a sanar en el nombre del Señor? ¿A quién voy a orientar? ¿A quién voy a aconsejar? Esa es la mentalidad que Dios quiere levantar en estos días, en una nueva iglesia, en una nueva generación. Espero que me esté haciendo entender en esta mañana y que después de este tiempo me sigan amando. Porque creo que esto es lo que Dios quiere para su iglesia. Formada para gobernar. Esa es la visión de los Moisés, de los Caleb, de los Josué. Hoy es formar esta generación. Oiga, para gobernar, para discipular naciones. Esta es la generación más capacitada en toda la historia del cristianismo. Esta historia, ¿quieren saber eso? Que esta es la historia de una generación más capacitada en cualquier otra historia. Permítanme contarle una anécdota cuando yo era jovencito. Cuando yo tenía por allí unos 16 añitos, yo estaba entrando a la iglesia. En mi tierra, bueno, la que se convirtió en mi segunda tierra después de los Santanderes. Y recuerdo que yo entré en la iglesia y me di cuenta que estaban haciendo una tremenda fiesta y era una cosa tan impresionante. Oiga, se le estaban abriendo calles de honor y todo esto, porque en la iglesia se estaban graduando los primeros jóvenes de bachilleres. La primera promoción de bachilleres en la iglesia, no había más. Los pastores no superábamos la primaria. Yo recuerdo, a los 16 años, yo no había terminado la primaria. Para que sepan ustedes, para que vean que sí se puede. A los 16 años, yo no había terminado la primaria. Y resulta que fue una fiesta, porque era fiesta de los primeros bachilleres en la iglesia. Y después, a los 3, 4 años, una fiesta con platillos y con todo, como se dice, con bombas y platillos que se dice. Porque habían llegado a la iglesia, oiga, los primeros 2 jóvenes de esas promociones que habían podido ir a la universidad. Oiga, de toda esa, solamente 2 jóvenes habían podido ir a la universidad y estaban en la ciudad de Tunja estudiando agronomía.
Y llegaron, después de haber terminado su primer semestre, llegaron de vacaciones. Uy, no, esa buena rumba en la iglesia. ¡Qué fiesta! Porque llegaban los primeros universitarios, óigame bien. Y si eran los primeros bachilleres, y si eran los primeros universitarios, quiere decir que allí en el contexto de la iglesia no se conocía un profesional. Eso era solamente para la alta. Esto no era para todo el mundo. Los profesionales eran los pumarejos, eran los génicos, hablando en el contexto ya ¿ves? Esos eran los únicos universitarios, los que iban allá al ¿cómo llamamos? Bueno, se me olvida esa universidad famosa de Estados Unidos, al Harvard. Eso eran contaditos. Oiga, pero si ahora nos ponemos a hacer bombas y platillos en la iglesia por todos los profesionales que hay en la iglesia, por todos los bachilleres que hay en la iglesia, por todos los universitarios que hay en la iglesia, wow, nos las pasaríamos todos los días comiendo en fiesta. Estaríamos todos los días en fiesta. ¿Qué quiero decir? ¿A dónde quiero llegar con esto? No hay excusas, jóvenes. Esta es la generación más capacitada. Ahora nos corresponde como iglesia formarle los principios bíblicos, poner los valores en su corazón para que hagan las cosas correctas. Pero ustedes están formados para gobernar, así que no se me arrugan. Ustedes están llamados para ser los alcaldes, los concejales, ¿por qué no los senadores? ¿Y por qué no decir mañana va a haber un candidato para la presidencia del contexto de la iglesia? Porque se ha formado en todos los valores y principios. ¿Cuál es la crisis que tenemos hoy de apoyar líderes? Los antivalores. Porque se ven cosas impresionantes. No es culpa de ellos, es de una generación que no los formó, que no le dio valores, no le dio principios. Pero esta es la generación que hay que formarla en una manera integral, porque está llamada para gobernar. Esta generación está llamada para hacer gobierno, para gobernar. Ya le corresponde a este pueblo gobernar. Los Danieles tienen que levantarse. Amén. Entonces será una generación fuerte y valiente. Esta generación también se le recordará a la siguiente generación, y esto es importante, que nunca deben dejar de hacer guerra espiritual. A las generaciones que vienen, la generación de Josué nunca pudo olvidar que a Dios lo vieron obrar en medio de la batalla, en medio de la guerra. Y esto no es tiempo para que la iglesia esté por allá escondida. Este es tiempo para que la iglesia esté haciendo estratégicamente, moviéndose, ganando con la guerra espiritual, ganando lo que el enemigo nos está quitando. Este no es tiempo para estar llorando, lamentándose. Esta generación debe levantarse a usar todas las herramientas, todas las armas, todos los espirituales que Dios le ha dado para quitar el botín al enemigo. Y estas generaciones que vendrán tendrán que recordar que lo que se ganó en el nombre del Señor, pero en la batalla, guerreándola. La generación que le sigue ha sido entrenada para seguir al frente de batalla, entrenada para continuar de batalla y de conquista en conquista. Josué murió, pero nosotros fuimos entrenados para continuar conquistando. ¿De dónde sacamos esto? Usted va al libro de los Jueces, capítulo 1, versículo 1 de Jueces. Y cuando murió Josué, esa generación que ya queda sin Moisés y queda sin Josué, habían sido entrenados para seguir guerreando. Y entonces allí le dicen a Dios: Dios, y ahora ya murió Moisés, ya murió Josué. Ahora, ¿con quién seguimos? ¿A dónde vamos a seguir conquistando?
¿A dónde vamos? ¿Quién vas a mandar a pelear? ¿Quién vas a mandar a conquistar? Porque fuimos formados para conquistar, para pelear. Por eso yo no acepto aquí ningún miembro de esta iglesia, mucho menos líderes, que ahora me salga con el cuentico de que esa guerra, la guerra espiritual no es para ahora. Porque en eso usted no ha sido, usted fue entrenado para entender que tenemos un enfrentamiento día y noche hasta que Cristo venga, como dice Efesios. Nuestras batallas no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta iglesia debe tomar su ADN, y este es el tiempo. Le hablo a la iglesia Amor y Vida en esta mañana, le hablo a los líderes, le hablo a los pastores, le hablo a los jóvenes, le hablo a los niños. Este es tiempo para que usted se levante a pelear por lo suyo. Ya no es tiempo para que usted siga llorando lo que le está pasando a su hijo. Levántese a guerrear, a hacer guerra por él. Deje de comer un poquito y métase en un ayuno por su hijo y verá que Dios lo cambia. Deje de seguir pensando en que le dañaron a su esposo. Métase en un ayuno por su esposo y verá que Dios lo va a transformar. O métase a ayunar por su esposa y dará cuenta que Dios lo va a transformar, que le va a mostrar a usted, le va a revelar cosas a usted allí en esa guerra de lo que tiene que hacer. Pero es tiempo de levantarse a pelear por lo suyo. De levantarse. El enemigo te está atacando la salud, pues métete a guerrear por tu salud. Métete a guerrear por tu salud. El enemigo te está tocando la economía, pues métete a pelear por la economía y a reclamar promesas del Señor. Vaya, busque las carpetas donde tiene promesas de Dios que le ha dado, y créale a esa promesa y declare esa promesa. Escríbalas en los postes, escríbalas en el lugar visible donde usted las pueda ver, etc. Pero reclámeselas al Señor, porque es el tiempo de que usted se levante a ganar sus propias batallas y ayudar a otros a ganar sus batallas. Y creo que es el tiempo de orar, pero quiero terminar tal vez con una de las que más me emociona. Y esta sí que me parece impactante y lo quiero leer con ustedes. Vayan conmigo rápidamente a Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Josué 24. Mire lo que dice Josué capítulo 24. Versículo 14 al 15 de Josué 24. Este ha sido uno de mis pasajes favoritos. 14-15. Se los voy a leer en la versión internacional. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan, oiga, solo al Señor. Subraye esto: sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, piensa que no es bueno servir al Señor, entonces elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero oigan una cosa, por mi parte, dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Tenaz. Si ustedes quieren volver a sus antiguos dioses paganos, a sus antiguas andanzas, ¿les parece que no es importante servir a Dios, seguir al Señor? Lo siento por ustedes, pero yo he tomado una decisión radical, y es que yo, mi familia, mi casa, vamos a seguir sirviéndole al Señor.
es esta generación. Una generación, yo le he llamado una generación radical. Una generación con sus principios bien claros, con sus convicciones bien definidas, con su visión bien clara. Sabían lo que era y lo que querían y hacia dónde querían ir, a qué querían hacer con su vida. Entonces, ¿quiere usted seguir viviendo herido, amargado? Quiero decirle que esa es decisión suya. Esa es decisión suya. Esa decisión está en tus manos. ¿Quieres vivir sano? También es tu decisión. Jesús en una ocasión le dijo a un paralítico que llevaba 40 años sentado al lado de un pórtico donde se sucedían milagros, 40 años allí esperando que se le hiciera el milagro de caminar. Y Jesús llegó a ese lugar y se quedó mirándole. Y lo primero que le dijo fue: ¿quieres ser sano? Está en tus manos. Si tú quieres ser sano, hoy es tu día. Y lo mismo dice el Señor hoy. Si tú quieres ser sano, hoy es tu día. Y el paralítico le dice: Señor, pero ¿cómo voy a ser sano? Si la gente siempre se me adelanta, miles de excusas. ¿Saben ustedes que yo no le he encontrado más excusas en la vida que a una persona que no quiere ser sana? Yo no he encontrado más excusas en otra persona diferente que a una persona que no quiere dejar su problema, que no quiere dejar su pecado, que no quiere buscar su sanidad. Tiene montones y montones de razones, de excusas para seguir enfermo. Pero esta es una generación radical. Tenemos que equiparles, darles herramientas, sanarlos y decirle: cuando te vuelvas a enfermar, esto es lo que tú tienes que hacer. Pero no para que vuelva otra vez a repetir la clínica de restauración y sanidad integral. Tú tienes que pelear tus propias batallas. Tú tienes que pelear tus propias batallas. ¿Cómo quieres entonces terminar tu vida? Tú lo decides. ¿Quieres ser tibio y esperar que Dios te vomite? Oiga, es decisión tuya, de nadie más. Es decisión mía. Yo quiero entrar en una tibieza espiritual y que el Señor me vomite. Es mi decisión y nada más. ¿Quieres vivir la vida rechazando a Jesús e irte al infierno? Pues también es tu decisión. También es tu decisión. ¿Quieres vivir para Dios y disfrutar de una eternidad con Dios? Por supuesto, esa también es tu decisión y la mejor decisión. Yo quiero pedirte que ahí donde estés en esta mañana, me acompañes en una oración a decirle: Señor, yo quiero ser parte de esta generación. Y yo creo que mientras en esta mañana compartíamos la palabra, el Espíritu Santo de alguna manera nos estaba hablando. Y en esta mañana el Señor le está diciendo a muchos: ya deja de mirar tus heridas y lamentarte. Busca al sanador y sánate. Y busca al que está enfermo para seguir sanándolo. En el nombre de Jesús. Yo quiero invitar en esta mañana a los padres a que allí donde te encuentras en esta mañana,
Si en estos 2 domingos el Señor te ha estado hablando en una manera muy clara, yo quiero que hagas dos oraciones allí donde estás en este día. En primer lugar, le des gracias al Señor por darte el privilegio de ser padres. De ser padres. Y en segundo lugar, de decirle al Señor, perdónanos. Porque no hemos sido el mejor modelaje para nuestros hijos. Pero los años que tenemos por delante, Señor, permítenos consagrarlos a ti. Consagrarlos a ti, Señor. Porque me levanto como un Moisés, como un Caleb, como un Josué, a capacitar, a formar y a empoderar a esta generación. En el nombre de Jesús. Le hablo en esta mañana a esa familia, a ese padre, a esa madre que lleva tantos tiempo allí de vida cristiana, tal vez acariciando heridas en su corazón, porque usted piensa que no le han dado lo suficiente y no le han dado el mejor cuidado que necesita. Pero lo que el Señor te dice en esta mañana es: y hasta que tú no comiences a dejarte usar por mí, a sanar, a restaurar a los que necesitan ser restaurados, yo no voy a desatar una mayor unción, una mayor sanidad, una mayor liberación en tu vida. Pero este es tu tiempo para que te pongas en las manos del Señor y le digas: Señor, como Josué, hoy yo decido por fe. No importa que tú estés viendo lo contrario en tu casa. No importa que estés viendo a tus hijos que no quieren seguir al Señor. No importa si estás viendo a tu esposa que no quiere amar a Dios. No importa si tienes a un esposo despistado, distraído, que no quiere saber nada de Dios, que se ha dejado llenar de un montón de religiosidad y de motivos para no seguir a Dios. No importa el panorama que tú estés viendo en tu casa, pero Dios hoy quiere identificarse y apoyar esa decisión que tú tomas, como un día lo hizo con Josué. Yo hoy decido consagrar mi vida a ti, Señor. Y yo hoy decido consagrar mi casa a ti, Señor. Yo hoy decido que aquí en mi casa no se van a adorar más dioses falsos. No va a haber más adoración falsa aquí en mi casa. Y aquí en mi casa solamente se va a adorar a un solo Dios. Y ese es el Dios del cielo. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que me transformó. Y ese es el Dios que vive en mi corazón. Ese es el Dios que va a regir y que va a gobernar mi vida y va a gobernar mi casa. Y haga esa oración en esta mañana como una oración profética. Comience a profetizar y dígale allí mentalmente al Señor, para que no ofenda a su esposo o a su hijo o a su papá. Pero si diga allí, dígale: Ramón, Julián, no sé cómo se llama tu esposo, cómo se llama tu hijo, cómo se llama tu papá, nombre por nombre. Dile: hoy, a partir de hoy, todos en esta casa vamos a servir al Dios verdadero. Todos en esta casa le vamos a rendir adoración a Dios. No importa que usted esté viendo lo contrario, pero hágalo con una oración profética. Te ordeno en esta mañana, te exhorto en esta mañana a que abra tus labios y comience a dejar salir esa oración profética por tu casa. No más, no más, no más en esta casa
vamos a adorar a Dios. En esta casa vamos a servir a Dios. Toda mi casa va a servir a Dios. Toda mi casa vamos a ser discipuladores de las naciones. Vamos a estar metidos en el reino de Dios. Cuenta conmigo, Señor, y cuenta con mi casa. Díceselo al Señor y déjale el resultado a Dios. Que a partir de esta oración y de este mismo momento, Dios comience a trabajar con tu casa. Oh Espíritu Santo, gracias. Yo veo, Señor, en mi espíritu que esta iglesia Amor y Vida de Armenia y aún del país se levanta en una nueva mentalidad de conquista y de reino. Que nuevamente hogares se levantan, jóvenes se levantan, a amar apasionadamente a Dios y a servirle. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Bendecimos esta generación. Bendigo en esta mañana, Padre, los maestros. Yo bendigo, Señor, a los maestros de niños como María Consuelo, como Marión. Gracias, mujeres, por su pasión. Les bendigo en el nombre del Señor. Les bendigo en esta mañana con su equipo de maestras. Les bendigo en el nombre de Jesús. No puedo decir de maestros, pero que no hay, pero les profetizo en esta mañana. Les profetizo en esta mañana y bendigo a los maestros de estas generaciones. Bendigo a estas parejas que se van a unir para bendecir y pastorear a los niños. Bendigo a estos jovencitos que se van a levantar para pastorear estas generaciones. Les bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de Jorgito y de Glorita. Les bendigo, y de Clarita y de José en este proyecto de familia. Les bendigo en este discipulado de estas generaciones de prejuveniles. Declaro un avivamiento allí. Líderes, como tú lo dijiste en estos días, son líderes, están formando líderes para el reino de Dios. Bendigo en el nombre de Jesús a Daniel y a todo su equipo de jóvenes en el nombre de Jesús. Les bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo en esta mañana la vida de Daniel, la vida de Jamen, de su esposa, en el nombre de Jesús, por esta generación de adoradores que están levantando en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús y profetizo sobre ustedes un poder sobrenatural muy grande, una unción de mucho valor, una unción de mucha altura, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que se mueven en los dones sobrenaturales, que se mueven en el Espíritu, que cuando ustedes se pisen el altar, desde ese mismo instante el Señor comienza a traer arrepentimiento, sanidad y liberación al pueblo, en el nombre de Jesús. Porque una nueva generación con un nuevo espíritu de adoración, con un nuevo espíritu de la palabra, con un nuevo espíritu, una nueva visión de Dios, se levanta, no a ser oído, no a que lo escuchen, sino a que escuchen a la voz del Espíritu Santo cantando y tocando a través de ellos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así lo creo y así lo veo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús viene un ejército muy grande, un ejército muy grande, un ejército muy grande de hombres y mujeres formados en el Espíritu para ministrar en el Espíritu. En el nombre de Jesús, bendigo en esta mañana, Señor, toda la actividad de la iglesia, los diferentes equipos y líderes en esta semana que se estarán desplazando, Señor, por toda esta ciudad, tocando todas estas generaciones de una manera u otra, declarando, Señor, un nuevo tiempo de visitación y de avivamiento del Espíritu. Bendigo nuestra familia de la fe que nos escuchen en otros lugares. Bendigo esta familia preciosa de Bogotá, familia santa. Las bendigo en el nombre de Jesús. Allí hay profetas, allí hay pastores que se están levantando para hacer una obra sobrenatural. Bendigo, Señor, bendigo adoradores en otros lugares, en el nombre de Jesús.
Gracias, Espíritu Santo, por esta generación. Levante sus manos allí en sus casas y diga: Señor, gracias por visitar hoy mi casa, por visitar hoy esta generación, por levantarnos con una nueva mentalidad de propósito y de reino, en el nombre de Jesús. Y si el Espíritu Santo habla de su corazón, allí donde está, dele un fuerte aplauso al Señor esta mañana, y démosle la gloria y démosle la alabanza al que todo lo merece, en el nombre de Jesús. Bendiciones, iglesia. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Arco Barrientos, Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él.